Hola, espero que estéis muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este canal de Tejido Compartido. Yo soy Isabel, los que me seguís ya sabéis que os hablo desde Valencia, en España, y que este es un canal donde comparto mis experiencias de tejido con la única motivación de animaros a tejer, inspiraros en vuestros proyectos y fomentar el amor al tejido. Bueno, ya estamos en primavera, aunque meteorológicamente parece que no quiere llegar, pero personalmente en mi planificación de tejido ya no voy a comenzar más proyectos de invierno. Estoy pensando ya en algunos diseños de primavera, verano, y quiero concluir y cerrar todo lo que tengo pendiente de esta temporada y pasar a tejer con otro tipo de hilados. Así que en esta píldora y posiblemente en la siguiente comparta con todas vosotras y vosotros lo que he tejido esta temporada de otoño-invierno. En concreto, en la píldora de hoy quiero compartir algunos diseños que he tejido, proyectos con hilados de otoño-invierno, más bien de invierno, todos ellos están tejidos con lana, pero tienen en común que son todos proyectos tejidos con patrones de diseñadoras españolas. Si me seguís ya sabéis que me encanta el diseño español, creo que está en un buen momento. Las personas que diseñan desde España tienen un gran nivel, desarrollan técnicas y diseños muy creativos y para mí es un placer tejer sus patrones. Además están muy bien explicados, son muy didácticas, facilitan muchísimo el tejido con apoyos y recursos de todo tipo, en vídeos, en explicaciones muy específicas. Para mí, como os digo, es muy satisfactorio tejer con las instrucciones y los patrones de nuestras diseñadoras. Hay que apoyar el diseño español. Bueno, pues entre los patrones que he incluido en esta píldora está el que precisamente llevo puesto. Este suéter ya lo comenté en una píldora que hice a principios de otoño sobre mis favoritos de otoño-invierno. En aquel momento os comentaba que quería tejer este suéter, que había comprado la lana en el Love Yard Madrid del año pasado y que lo tenía todo preparado para tejerlo. Fue uno de los primeros que tejí en esta temporada. Lo he llevado muchísimo y me gusta mucho cómo queda y sobre todo me gusta el resultado que está dando el hilado con el que lo tejí. Voy a pasar a explicaros más cosas sobre este proyecto que se llama Utopía y es de la diseñadora Elena Sawyer. Es la persona que está detrás de la marca Choya y vamos a comentar un poquito más sobre este diseño. Me voy a poner de pie, acercarme un poco a la cámara para que veáis exactamente cómo es y vamos a ir comentando. Mirad. Es un suéter que se teje de arriba hacia abajo, se comienza por el cuello, tiene un cuello pequeño de muy pocas vueltas de elástico 1 por 1. A partir de este cuello comienzan las vueltas cortas que lleva en la nuca y al mismo tiempo, en el momento en que es necesario, se comienza a hacer esta trenza que adorna todo el raglan.
La lleva en la parte de adelante, también en la parte de atrás. Todo el raglan se hace con aumentos a los lados de esta trenza. No es exactamente una trenza, es un cruce de puntos, hay un cable. Y se teje todo el suéter, desde arriba hasta abajo. Una vez has acabado las vueltas cortas, hay que tejer esta textura. Mirad qué textura tan bonita, de calados, hasta abajo. Las mangas están tejidas en punto jersey, pero también se pueden tejer con la misma textura de calados. La única dificultad estaría en las disminuciones que se hacen en la manga, porque habría que tener en cuenta cuándo se hacen para ir siguiendo el calado. Bueno, yo me lo he tejido a un largo que a mí me gusta. Es un largo un poquito más abajo de la cadera, pero es el que yo he preferido. A mí esta construcción de suéter comenzado desde arriba y con raglan me gusta mucho. Me gusta porque yo tengo algunas dificultades con las tallas, entonces esta estructura me va muy bien porque puedo ir probándome y separar mangas cuando yo creo que es el momento. A veces no tengo en cuenta lo que el patrón dice. Hay algunos patrones que te dicen que cuando llevas una distancia de tantos centímetros de raglan que separes mangas. Otras veces nos dicen que cuando hayas hecho tantas vueltas separes mangas. Yo eso lo suelo obviar, porque normalmente no me ajusta bien la prenda siguiendo esas instrucciones. A veces me queda muy baja la sisa y no me gusta, o me queda un poco apretada. Hay diseñadoras que las hacen muy ajustadas y a mí tan ajustadas no me gustan. Entonces con esta estructura me viene fenomenal, porque puedo separar mangas cuando yo creo que es el momento y cuando más me ajusta. Voy a comentaros más cosas sobre esto, sobre la lana y sobre algunas cosas, las agujas que he utilizado y todo esto. Bueno, pues este suéter está tejido con la lana de la propia diseñadora, con la lana de Cholla Pastoreta. Este color además a mí me gusta mucho. Como os habré puesto una foto por aquí del patrón, veréis que ella lo ha tejido con otro color, que también queda muy bonito. Pero a mí este marrón para esta temporada, marrón chocolate, que era uno de los colores de moda, pues aunque este suéter a mí me va a durar años, independientemente de que sea o no moda, este color a mí me gusta, con lo cual pienso que lo voy a disfrutar muchísimo. Yo tenía 5 ovillos, pero solo he gastado 4. En estos ovillos vienen 200 metros y son ovillos de 50 gramos. Es una fingering un poco gordita y muy bien. Además es una lana que esponja muchísimo, es un poco rústica, pero no es nada áspera y soporta muy bien los lavados. El suéter lo he lavado ya 2 veces. La primera vez cuando lo hice y lo he lavado una segunda vez. Este tipo de lanas a mí sí que me gusta lavarlas con detergente específico para prendas delicadas, o a veces, dependiendo de los casos, utilizo champú de bebés para lavar por primera vez las prendas de lana. Pero sí es recomendable lavarlas porque estas lanas que son muy rústicas pueden llevar impurezas y alguna suciedad, entonces yo sí que prefiero lavarlas. Si son marcas comerciales que han sufrido un proceso más o menos industrial, suelen venir bastante limpias y no hay ningún problema, pero con estas
sí que las lavo con detergente, con ese detergente específico o, como os digo, con el champú que todas conocemos de bebés, también quedan muy bien. He gastado esos 4 ovillos y este lo guardo para combinar con alguna otra prenda. Las agujas que he utilizado, pues he tejido todo el cuerpo del suéter, incluidos los 2 elásticos, con agujas del 3,5. Las mangas las tejí con agujas cortas y utilicé el 4. Y el elástico de los puños también está tejido con el 3,5. Esas son las especificaciones que puedo daros sobre mi proyecto concreto. Es un suéter que se teje muy fácil porque el calado se memoriza enseguida y me gusta muchísimo este calado, tanto que estoy pensando cómo quedaría tejido en algodón para esta temporada de entretiempo primavera. No descarto la posibilidad de tejérmelo. Creo que Elena Soller es una gran diseñadora, tiene un podcast pero no publica mucho en él y no descarto tampoco la posibilidad de tejerme algunos de sus diseños en color Word que son muy muy bonitos. Así que esta es la primera de las prendas que quería compartir con todos vosotros y vosotras, de las que he tejido esta temporada otoño-invierno. La segunda de las propuestas que quiero compartir también es un diseño español y es esta preciosa chaqueta. Os dejaré fotos para que veáis cómo me queda. Esta chaqueta es como una bolita de algodón de azúcar de los que venden en las ferias. Es muy amorosa, ¿no? Es la chaqueta Laura de Vanessa Perissa. Yo tenía este patrón desde hace bastante tiempo y cuando lo compré, compré también el hilado para tejer la chaqueta y cuando llevaba más o menos por aquí, a punto de separar mangas, comprobé que no tenía suficiente hilado para hacer una chaqueta tan larga como yo quería. Entonces abandoné el proyecto y bueno, se pasó bastante tiempo en su bolsa esperando rehacerlo. Bueno, lo deshice, tengo la lana para hacer otro proyecto y pensé hacerlo con un mohair que también tenía comprado desde hace muchísimo tiempo. Lo compré en un viaje a Francia, en una tienda de lanas comerciales, y con ese mohair, que ahora os hablaré y os enseñaré cuál ha sido, he tejido esta preciosidad. Bueno, la chaqueta está tejida en base a un patrón que me parece que es fantástico, está muy muy bien diseñado. Es un canesú que se teje en circular, no, porque se teje en plano, pero sí que va haciendo los aumentos en diferentes vueltas desde una tapeta hasta la otra. Hay varias vueltas de aumentos hasta llegar a separar la sisa. Una cosa que tiene esta chaqueta que me ha gustado muchísimo es que las tirillas estas o las tapetas, como les queramos llamar, se tejen al mismo tiempo que los delanteros y la espalda. O sea, se teje todo, no hay que levantar puntos en ningún momento. Se comienza por el cuello, se monta el cuello y cuando terminas las vueltas del cuello, conservas los puntos de las 2 tapetas y empiezas a tejer en punto jersey. Toda la chaqueta se teje en punto jersey,
excepto los elásticos del cuello, los puños y el elástico inferior y la tapeta, que continúa con los puntos que llevábamos en el cuello, los mismos puntos, continúa hasta el elástico inferior, que acaba también con los mismos puntos. Siguiendo el patrón te cuadra todo perfectamente, pero también tengo que deciros que para mí no es ningún problema si cuando llego abajo al elástico me sobra algún punto, pues nada, lo reduzco y ya está. Por eso, porque es fácil que te descuentes en algún momento. Bueno, esta chaqueta lleva vueltas cortas aquí en la parte de la nuca, lleva vueltas cortas bastantes, y además también lleva vueltas cortas aquí, en el momento en que separas mangas. Esto le da un ajuste en la parte de atrás que queda fenomenal, porque a veces las chaquetas se levantan un poco, en este caso no. Esas vueltas que Vanessa incluye aquí en la zona de la espalda le quedan muy bien, muy bien. A mí me gusta muchísimo esta chaqueta. Voy a comentaros un poco sobre el hilado que he utilizado, que como os he dicho, no creo que esté todavía en catálogo, porque lo tengo desde hace muchísimo tiempo. Últimamente tengo el propósito de gastar hilados de mi arsenal, porque creo que ya lo he comentado alguna vez, algunos es que ni siquiera recuerdo que los tengo. Cuando los veo, entonces pienso, sí, esto lo compré para... Aquí tengo suficiente para un suéter, o para un chal, o para lo que sea, pero cuando quiero hacer algo, mi primer pensamiento es buscar una lana para comprar. Pero me estoy volviendo un poco más reflexiva y antes de decidirme por comprar, averiguo si en mi alijo tengo alguna cosa que me puede servir, como ha sido en este caso. La verdad es que este mohair no lo hubiera utilizado para otra prenda, porque yo con el mohair tengo un poco de miedo, porque casi todos los mohair me pican. No puedo llevarlo en contacto directo con la piel, o por ejemplo aquí en el cuello. He probado varios y casi todos prácticamente me pican. Sin embargo, como de este tenía bastante, pues haciendo una chaqueta que siempre procuro ponérmela con una camisa que tiene cuello o con prendas debajo, evitando que esté en contacto directo con la piel, pues esta temporada lo he llevado varias veces y muy bien. Y espero que me aguante para mucho tiempo. Lo he tejido con esta lana. No es muy conocida, tengo aquí las etiquetas porque he gastado. Esta es la lana. Es una lana francesa, está trabajada en Francia y tiene 80% de mohair y 20% de acrílico. Son ovillos de 50 gramos y cada ovillo tiene 125 metros. He gastado 5 ovillos, de los cuales me ha quedado esto. Y un ovillo más, porque tenía 6. O sea, prácticamente 5 ovillos. Como cada ovillo tiene 125 metros, o sea, he gastado, y 50 gramos, he gastado 250 gramos de mohair. Bien, pues esta es la segunda de las opciones que quería comentaros que he tejido esta temporada de otoño-invierno. La tercera de las prendas que quiero compartir también es una chaqueta. Si recordáis aquellas píldoras que publiqué sobre mis favoritos de otoño-invierno, mi intención era tejer varias chaquetas esta temporada.
Una de ellas ya os la mostré en la píldora anterior, que era una chaqueta de Isabel Kraemer. Esa es de las últimas que he tejido. Entonces ahora quiero presentaros esta chaqueta también de una diseñadora española. Es una chaqueta muy larga, ahora os comentaré de ella. Os voy a dejar fotos con ella puesta, igual que con la otra, porque no quiero cambiarme en este momento. Pero mirad qué bonita es. No lleva botones, se cruza adelante. Mirad esta solapa fantástica. Esta chaqueta está tejida con lana y algodón, pero tejida con lana gruesa tiene que ser abrigadita y estupenda para invierno. No es mi caso porque ya he comentado alguna vez que aquí en Valencia el invierno no es muy crudo y no hace mucho frío. Hay algún día de frío, pero muy pocos. Pero a mí lo que me gustó de esta chaqueta es la estructura, la forma que tiene. Os voy a comentar cosas de esta chaqueta, porque esta chaqueta, que se llama Niore, es de este libro de Lucía Ruiz de Aguirre, y precisamente es esta que aparece aquí. Voy a tapar un poquito aquí. Es esta que aparece aquí. Os voy a dejar una foto del patrón y, por supuesto, todos los enlaces a todas las cosas que he comentado los vais a tener en la descripción del vídeo. Y esta chaqueta vais a comprobar en la foto, bueno, se ve aquí claramente, es más corta. Es una chaqueta corta, existe la opción de ponerle un cinturón, tejer un cinturón aparte para atarlo adelante, puesto que es una chaqueta abierta sin botones, pues con el cinturón quedaría muy bien. Yo la he hecho más larga de lo que se propone en el patrón, porque quería que me quedara bien larguita. Fijaos cómo es, ya lo veréis en las fotos que os las voy a poner por aquí. Veréis que me queda un poquito larga, entonces me la cruzo y queda muy bien. A ver, esta chaqueta Niore, que como os he dicho es de Lucía Ruiz de Aguirre y que apareció en este libro, también está, por supuesto, como patrón independiente en Ravelry. A mí me gustó mucho tejerla porque se teje también todo a la vez. O sea, se comienza en la parte de atrás, en esta parte del cuello, y a partir de ahí se montan los puntos, se recogen puntos para la espalda y se continúa haciendo la tapeta. O sea, hemos partido de la parte de la nuca, se recogen los puntos para hacer la espalda y al mismo tiempo los hombros, y cuando llega el momento se empiezan a aumentar los puntos para hacer esta solapa tan bonita, y al mismo tiempo se va tejiendo el raglan de la sisa, con lo cual toda la chaqueta está tejida al mismo tiempo. Se teje en plano, claro, se puede tejer con agujas circulares, pero no en circular, se teje en plano. Y todo lo que es la tapeta, todos los elásticos, tanto de las mangas como el elástico inferior, están hechos en punto derecho, y el resto de la chaqueta en punto jersey. Al ser tejida en plano es una vuelta del derecho y otra del revés. Yo no tengo ningún problema para tejer del revés. Tejo a la misma velocidad y tengo la misma tensión. Igual que no me cambia la tensión de tejer en plano o en circular. Tejo siempre muy flojo y con cualquier técnica, ya sea en continental o en inglés, me da igual. La tensión es siempre floja y prácticamente la misma, con lo cual no tengo problemas en tejer del revés.
yo nunca he hecho un stitch, ni creo que lo haga. Entre otras cosas porque yo he recuperado lana de chaquetas que ya tenía tejidas porque ya no me van o no estoy contenta con ellas. Entonces pienso que si hubiera tejido en redondo y después hubiera cortado, hubiera destrozado la lana. Entre eso y que no me importa tejer del revés, yo cuando es plano, tejo en plano y ya está. Bueno, pues esta chaqueta, que a mí me encanta, es la tercera de las propuestas que quería compartir. Os voy a comentar cosas de la lana. Utilicé una lana de Rosas Craft que lleva 73% de algodón, 19% de lana y 8% de viscosa. Por eso tiene un poquito de caída. Es esta que os muestro aquí. Os voy a dejar también una foto del ovillo para que si queréis localizarlo. Y los ovillos son de 100 gramos y tienen 200 metros y he gastado pues no lo sé, perdonadme, pero no, en mis notas no tengo cuánto he gastado. Bueno, no importa, os lo pondré por aquí abajo. Voy a pesar la chaqueta y bueno, os podré decir cuántos ovillos he gastado. Me gusta mucho esta lana, mezcla de algodón y lana, y la verdad es que no he tenido muchas oportunidades para ponérmela, pero ahora que ya llega el buen tiempo, esta chaqueta aquí en Valencia sustituye perfectamente a un abrigo, porque ya hace buen tiempo y con cualquier prenda finita debajo y la chaqueta puede salir a la calle perfectamente. Y por último, fuera del mundo de las chaquetas y los suéteres, también de una diseñadora española he tejido esta temporada estas dos bufandas o mini chales con el patrón Valpo de Paula Mariani. Este patrón, desde que lo vi, me enamoré. Me pareció un patrón buenísimo, me pareció un patrón muy llamativo, muy ponible, que se pueden combinar colores que a ti te favorezcan y sobre todo que no necesitas tanto hilado para hacer la talla pequeña, porque este patrón te da la opción de hacer una bufanda pequeñita, una bufanda mini chal mediano, que es lo que he hecho yo, o un chal grande. Yo tengo pendiente hacer el chal grande. Quiero buscar dos hilados que contrasten y además que sean colores que a mí me gusten y me favorezcan, y me tejeré el chal. Pero de momento lo que tengo tejido son estos dos mini chales o estas dos bufandas. Vamos a comenzar por el primero. En Instagram he publicado fotos de ambos y para mí son... este patrón para mí es que es una maravilla. La verdad es que Paula, yo no había tejido hasta ahora nada de Paula, pero sí que la sigo su podcast, Tres Pompones, aunque no publica mucho, pero yo estoy bastante atenta y la sigo. Voy a ver si encuentro las notas de... Aquí está. Muy bien, sobre todo para ver lo que he gastado de cada ovillo. Bueno, este primer diseño de la mini bufanda o mini chal Valpo
lo tejí en un cal. Mirad qué bonito es. Perdón que estoy enseñándolo al revés. Por aquí. Bueno, pues este mini chal lo tejí en un cal de Ángela, que tiene un podcast que se llama En fa feliç, en catalán. Bueno, sabéis que aquí en la Comunidad Valenciana es una comunidad bilingüe, no tenemos ningún problema con ninguno de los dos idiomas. Y yo la sigo, aunque su podcast es en catalán, porque entre otras cosas me divierto muchísimo con ella. Además, ella en Telegram tiene un hilo de propio, en fa feliç se llama, y propone muchos cales. Son cales que están abiertos un par de meses o 3 y luego los cierra. Tú puedes seguir trabajando en ellos, pero siempre da unos plazos. Yo he participado en varios y para tejer esto participé en un cal que se llamaba Kilómetro Cero. Ángela siempre propone unos títulos para los cales preciosos, muy ocurrentes. Este se llamaba Kilómetro Cero y el único requisito para participar en el cal era haber elegido un patrón de una diseñadora cercana o diseñador cercano. Cercano significaba que fuera de Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares. Yo en ese momento estaba pensando tejer el Valpo y aproveché el cal. La verdad es que todo lo que hemos tejido en este cal, que como os digo eran de diseñadoras de proximidad, que llamábamos, han sido cosas espectaculares. Algunas yo no las conocía, pero ya las tengo en mi lista para intentar tejer algo de estas diseñadoras. Bueno, pues este Valpo lo he tejido con lanas de Rosas Craft. Estas lanas a mí me han sorprendido gratamente. Son lanas que se pueden utilizar para calcetines. No son la misma calidad porque la color calabaza es esta. Es una composición de lana merino superwash, seda y poliamida. Es el 50% lana y luego 25% de seda y 25% de poliamida. Es muy suave y muy gustosa. Yo esta no la utilizaría para calcetines, pero reconozco que quedarían genial. La color verde, esta verde oscuro, verde olivo, es esta. Esta sí que es una lana para calcetines. Tienen el mismo grosor y la misma cantidad de metros. Han combinado muy bien a la hora de tejerlos. Esta lana se teje muy bien. Bueno, pues estas lanas que tienen 200 metros en 50 gramos. Y esto es lo que me ha sobrado de un ovillo de cada color. En el patrón de la Valpo o del chal Valpo, Paula explica que se puede utilizar toda la lana y hacer el chal de las dimensiones que tú quieras. Tiene como 3 secciones el patrón, entonces puedes gastar 1/3 de la lana en cada sección, de manera que al final acabas con la lana que tengas disponible. Yo no tuve esa precaución de hacer ese cálculo y me ha sobrado esto. No me importa porque lo puedo utilizar para hacer un color work en algunos calcetines, o sea que no me importa, y el tamaño del Valpo para mí es muy ponible. Ya me lo he puesto muchísimo, lo llevo con una mini bufanda con un par de vueltas y me queda muy bien. Mira, incluso a lo mejor con este suéter queda un poco oscuro, pero estos colores, que son colores de mi paleta de color, a mí me favorecen y además es que me gustan muchísimo. Así que esto ha sido un acierto. Luego después, no sé si para las que habéis participado en este cal, a lo mejor ya lo habéis visto,
Al Alba Knit, para el 8 de marzo, siempre organiza un CAL para tejer proyectos con una gama de colores que van desde el rosa hasta el morado. Es el único requisito para el CAL. Se puede tejer cualquier cosa, calcetines, chales, suéter, gorros, manoplas, lo que queramos, pero siempre dentro de una paleta de colores que ella tiene disponible en el CAL y puedes elegir los colores que quieras dentro de esa paleta. Yo aproveché para tejer el segundo Valpo o la segunda mini bufanda Valpo con estos dos tonos. Mirad, un rosa clarito y un rosa más subido, ya tirando a fucsia. Este chal es más grande, no tiene nada ya de mini bufanda, sería una bufanda o un mini chal. Este está tejido con esta calidad de rosas craft, merino molón. Es un chal para regalar y ya tuve la precaución de hacerlo con una lana que se pudiera lavar, que no tuviera ningún problema. Esta merino molón yo la utilizo bastante para eso que os digo, pues para tejer prendas que vayan a tener muchos lavados, o en este caso que es un regalo y no quiero dar faena a la persona a la que se lo voy a regalar, y he utilizado esta calidad. Tiene un 55% de lana superwash y un 45% de acrílico, con lo cual muy bien, porque además es una lana que se comporta fenomenal. Yo tengo cosas tejidas con esta lana y las he lavado muchísimo y están muy bien. Las he lavado en la lavadora y están muy bien, y además tiene un tacto muy agradable. Así que esta lana del otro color me quedaron unas hebras, porque de esta sí que tengo varios ovillos y de la otra no tenía ni siquiera un ovillo. En este Valpo, ¿cuánto he utilizado? Muy bien. En este segundo he utilizado 200... no ha llegado a 200 gramos, o sea que estos ovillos de 100 gramos, del que no tenía completo lo acabé todo, y del que tenía completo me ha quedado un poquito. A lo mejor he gastado 80 gramos de cada uno de ellos. Bien, pues las agujas con los que he tejido estos dos chales, el primero, está tejido con agujas del 3 y el segundo, está tejido, es un hilo más gordito, está tejido con agujas del 3,5. Ya os he comentado que yo tejo bastante flojito. Bien, pues creo que no me queda nada por comentar sobre estos proyectos de otoño-invierno, que ahora ya no tengo muchas esperanzas en lucir en muchas ocasiones, porque realmente, aunque aquí en Valencia tenemos unos días un poco inciertos, porque no sabemos si amanece lloviendo y al final va a hacer calor o al contrario, pero es lo que hay. Si aparece un día fresco, pues luciremos nuestros diseños de otoño-invierno, y si hace más calor, pues echaremos mano de los que tenemos tejidos del año anterior. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis llegado conmigo hasta el final. Las que se han quedado a medias tendrán sus motivos. Os animo a suscribiros al canal, porque así no os perderéis nada de lo que publico. Y si quieres seguir conmigo, nos vemos en la próxima píldora.